Crecí en una granja en el corazón del Medio Oeste, donde las estaciones dictaban el ritmo de la vida y el horizonte estaba marcado por los campos que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. Mis raíces eran profundas en la tierra. La resiliencia, la simplicidad, el viento soplaba fuerte sobre los campos de maíz, y la tierra crujía bajo los pies al caminar. La vida era dura, pero era nuestra, y en ella estaba la calma de lo conocido. Sin embargo, a pesar de todo lo que me ofrecía ese paisaje tranquilo, siempre había algo dentro de mí que deseaba más. El bullicio de las grandes ciudades. El brillo de un futuro prometedor en un mundo diferente. Un mundo que no conocía pero al que sentía que pertenecía. Algo dentro de mí ansiaba escapar de las fronteras invisibles que nos mantenían atados a esa vida sencilla. A esa vida que a veces parecía tan ajena a mis sueños. Así fue como tomé la decisión de estudiar Derecho. Salí del pueblo con la esperanza de que la educación me abriría las puertas a una nueva realidad. Más allá de las fronteras del Medio Oeste. Nueva York, con sus rascacielos imponentes y su ritmo frenético. Fue la ciudad elegida, la ciudad de los sueños. Los edificios de concreto que tocaban el cielo. Las luces brillantes de Times Square y las calles llenas de gente. Cada uno con su propia historia. Me recibieron con los brazos abiertos. Nueva York no era como mi hogar. Pero en ella encontré una promesa. Una promesa que iba mucho más allá de lo que había vivido hasta entonces. Conseguí trabajo en una firma de abogados en Manhattan. Una oficina de tamaño mediano que se encargaba de casos de quiebra. Era un área que desconocía por completo, pero que, en algún lugar de mi mente, sabía que podría dominar. Al principio, era solo un joven abogado sin experiencia. Un hombre de campo que se veía pequeño ante el bullicio de la ciudad. Rodeado de abogados de alto perfil. Cada uno con su propia historia. Su propio camino. Los pasillos fríos y las reuniones interminables en salas impersonalmente iluminadas me hicieron sentir ajeno. Como si nunca llegara a encajar en ese mundo. Pero, sin embargo, mi deseo de triunfar no disminuía. El sueño de ser alguien, de hacer algo grande, seguía ardiendo dentro de mí. El departamento de quiebras no era el más popular dentro de la firma. Los casos eran complejos, largos y, sobre todo, desagradables. La gente venía a nosotros cuando ya todo estaba perdido. Cuando ya no había otra salida. La mayoría de mis compañeros no veían con buenos ojos este tipo de trabajo. Pero yo me aferraba a él con determinación. Sabía que, si quería sobresalir, debía hacerlo en un área que nadie más quería tocar. Así fue como empecé a aprender. A forjarme. Fue allí donde conocí a Erik Erikson. El hombre que cambiaría mi vida para siempre. Él era el socio principal del departamento. Un hombre severo, imponente, que exigía el máximo de todos los que trabajaban con él. No mostraba simpatía ni compasión por nadie. Pero su habilidad como abogado era indiscutible. Al principio, mi relación con Erik era estrictamente profesional. Él me veía como un joven sin mucha experiencia. Alguien que apenas podía mantenerse a flote en ese mar de abogados competitivos. Pero, con el tiempo, y a medida que mostraba mi dedicación, Erik comenzó a tomarme bajo su ala. Él me enseñó el verdadero significado de la disciplina, de la perseverancia, me mostró el lado oscuro de la ley. Ese lugar donde los sueños de las personas se desmoronaban en pedazos. Aprendí de él no solo cómo ganar casos, sino cómo navegar en la tempestad de emociones que acompañan a cada quiebra. Aprendí a ser implacable, a no dejarme llevar por la simpatía. La empatía no tenía cabida en este mundo. Solo había lugar para la lógica, la estrategia y la fría razón. Pero, a pesar de todo, había algo que me hacía sentir incompleto.
La ciudad era enorme. La oficina era bulliciosa. Pero en mi interior, la soledad me devoraba. Estaba rodeado de gente. Pero me sentía más solo que nunca. Me encontraba atrapado en un mundo de ilusiones, persiguiendo un éxito que no entendía completamente. Mi vida era una rutina diaria. Un ciclo interminable de casos. Reuniones y llamadas telefónicas. La promesa de una vida mejor parecía una sombra. Una fantasía lejana. Y entonces, en medio de esa tormenta, apareció Eloís. Era una mujer impresionante, de una belleza que parecía fuera de este mundo. Cuando la vi por primera vez, en una cena organizada por un amigo de la universidad, algo dentro de mí cambió. Ella tenía una presencia que dominaba la habitación. Una gracia natural que la hacía destacar entre todos. Eloís Chafer. Su nombre sonaba como una melodía. Y su voz tenía un tono que me hacía perder la noción del tiempo. Durante esa noche, nos conocimos brevemente. Pero fue suficiente para que se encendiera una chispa. A la mañana siguiente, la vida de la ciudad ya no me parecía tan sombría. Comenzamos a salir, y con ella, experimenté un mundo completamente diferente. Eloís no era solo hermosa, sino también inteligente, segura de sí misma y decidida. Era una mujer que tenía claro lo que quería. Y eso me atraía profundamente. Con ella, sentí que finalmente podría encajar en el mundo de Manhattan. Nos veíamos casi todas las noches, compartiendo cenas, risas y sueños. Pensé que había encontrado algo verdadero, algo que valía la pena. Sin embargo, como todo lo que parecía perfecto, la felicidad no duró mucho. 5 semanas después, todo cambió. Eloís me confesó que estaba interesada en otro hombre. Rodrigo Ruiz, un hombre de éxito, un comisionado laboral del Estado. Un hombre que encajaba perfectamente con el mundo al que ella pertenecía. Era alto, guapo, exitoso, todo lo que yo no era. Mi mundo se desplomó. La sensación de traición me golpeó como un tren de frente. Me sentí pequeño, insignificante, como si todo lo que había hecho, todo lo que había sacrificado para llegar hasta allí, no hubiera valido la pena. El amor que sentía por ella se convirtió en un dolor insoportable. Cuando regresé a la oficina, el señor Erickson, mi jefe, me vio abatido, y aunque intenté disimularlo, sabía que no podía ocultarle la verdad. Le conté todo, y él, con la sabiduría de su experiencia, me miró fijamente. El corazón roto no tiene cabida en este mundo. Me dijo, la vida sigue, y tú también debes seguir. Pero, en ese momento, todo lo que quería era desaparecer. Huir de la ciudad, de la gente, de mí mismo. Esa noche, mientras caminaba por las frías calles de Manhattan, sentí que el peso del mundo caía sobre mí. El brillo de la ciudad ya no me parecía tan hermoso. Las luces de Times Square. Las multitudes que antes me emocionaban. Ahora solo me parecían un reflejo de la farsa en la que había estado viviendo. No sabía a dónde ir, ni qué hacer. Todo lo que había construido, todo lo que había creído, se desmoronaba ante mis ojos. El sonido del metro resonaba en mis oídos mientras me dirigía a la estación. Las luces parpadeaban como un reflejo de mi mente perturbada, que no dejaba de dar vueltas sobre las últimas palabras de Eloís. Rodrigo Ruiz, ese hombre que representaba todo lo que yo no era, fuerte, seguro, brillante, mientras me sumergía más y más en la neblina de mis pensamientos. La ciudad, que antes me parecía vibrante, ahora me resultaba vacía. Las calles que antes recorría con la cabeza alta, ahora las atravesaba con los hombros encorvados. Como si el peso del mundo me aplastara. Sentía que mi alma se desmoronaba. Que las piezas de la vida que había intentado juntar se desvanecían con cada paso que daba. Cuando llegué a mi apartamento en el corazón de Manhattan,
La soledad me envolvió como una niebla espesa. No había ruido, no había vida. El apartamento, antes lleno de promesas de una nueva vida, ahora parecía un eco vacío de lo que alguna vez fue. Me senté en el sillón, mirando la ciudad a través de la ventana, observando cómo las luces de la calle titilaban, como si la ciudad misma tratara de atraerme de vuelta a la vida. Pero mi mente estaba atrapada en la pesadilla que había sido mi relación con Eloís. ¿Cómo había llegado tan lejos? ¿Cómo había permitido que una mujer, que al principio parecía perfecta, me despojara de todo lo que había logrado? El amor siempre había sido mi debilidad. A veces, me preguntaba si había sido demasiado ingenuo, demasiado idealista. Creí que, si luchaba lo suficiente, podría encontrar algo real en este lugar de luces brillantes y sueños rotos. Pero, en lugar de eso, encontré un abismo. Eloís, con su encanto y sofisticación, me había mostrado un amor que no existía. Una ilusión que ahora se desmoronaba ante mis ojos. Cada vez que pensaba en ella, sentía una punzada en el pecho, como si mi corazón hubiera sido arrancado y reemplazado por una piedra fría. Pero más que el dolor de la traición, era la sensación de vacío lo que más me aterraba. ¿Quién era yo sin ella? ¿Qué quedaba de Walter Stillman, el joven abogado del Medio Oeste, cuando todo lo que había construido en Nueva York se desintegraba por completo? Al día siguiente, en la oficina, todo seguía su curso habitual. El murmullo de los teléfonos, el sonido de los teclados, los ecos de conversaciones legales llenaban el aire. Pero yo me sentía como un espectador en mi propia vida. Nada me importaba, no me importaba el caso en el que estaba trabajando, ni los planes para la próxima audiencia en el tribunal. Solo pensaba en Eloís y en la mentira que había sido mi vida. Cada vez que veía a Eric Erickson, mi jefe, me sentía como un niño perdido que no sabía cómo encontrar el camino de regreso a casa. Él era la imagen de la estabilidad. Un hombre que había logrado todo lo que había querido. Mientras yo solo era un hombre roto, arrastrándome en un mar de desesperación. Entonces, cuando el teléfono sonó, mi corazón dio un salto. Era una llamada de Eloís. El sonido de su voz, que alguna vez me había reconfortado, ahora me causaba un nudo en el estómago. Traté de ignorarla, de dejarla ir. Pero la tentación de escucharla me ganó. Walter, dijo con una suavidad que me hizo sentir aún más vulnerable. Necesito verte. ¿Cómo podía tener el valor de pedirme eso después de todo lo que había hecho? ¿Cómo podía pensar que todo lo que habíamos compartido podía ser arreglado con unas simples palabras? Sin embargo, el deseo de cerrar el ciclo, de escuchar lo que tenía que decirme, me arrastró hacia ella. Nos encontramos en una pequeña cafetería en la esquina de la calle. Un lugar discreto, donde la gente pasaba sin prestarnos atención. Cuando Eloís entró, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. El brillo de su cabello, la forma en que se movía, todo en ella seguía siendo como lo recordaba. Pero ya no era la misma mujer para mí. Ella se sentó frente a mí, sus ojos intentando encontrar los míos. Pero yo no podía mirarla. Sentía que no la conocía, que la mujer que había sido mi novia no existía más. Ahora solo quedaba una mujer fría, manipuladora, que había jugado con mis sentimientos. Lo siento mucho, Walter, dijo finalmente, y me sorprendió lo vacías que sonaban sus palabras. Lo que pasó con Rodrigo no fue algo que planeé. No era lo que quería. Pero me dejé llevar. No pensé en ti, ni en lo que estábamos construyendo. Cada palabra que salía de su boca era como una cuchillada más en mi corazón. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba confundida. Pero eso no te da el derecho a hacer lo que hiciste. Le respondí, mi voz temblando de rabia contenida.
No puedes decir que lo sientes y esperar que todo vuelva a ser como antes. Ella se quedó en silencio por un momento. Y fue entonces cuando me di cuenta de la profundidad de la mentira en la que había estado viviendo. No quiero que esto termine así. Continuó. Pero yo ya no podía escucharla. Mis pensamientos se llenaron de imágenes de todo lo que había sido y todo lo que había perdido. Me levanté, dejándole una vez más sola con su arrepentimiento vacío. Caminar por las calles de Nueva York después de esa conversación fue como caminar por un laberinto sin salida. La ciudad, que antes me parecía llena de posibilidades, ahora era solo una jungla de cemento, donde cada esquina me recordaba lo que había perdido. La gente pasaba a mi lado sin detenerse, pero yo sentía como si el mundo se estuviera desmoronando. El peso de la traición, la soledad y la desesperanza se apoderaban de mí. En ese momento, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión: seguir viviendo en la mentira que me había impuesto o comenzar de nuevo. Aunque el precio fuera demasiado alto. Esa noche, mientras caminaba solo por las calles de Manhattan, sentí el frío en mis huesos. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Todo lo que había planeado, todo lo que había soñado, ya no existía, pero algo dentro de mí, una chispa de lo que solía ser, me empujó hacia adelante. No podía dejar que esta ciudad me venciera. No podía dejar que esta traición definiera el resto de mi vida. Lo haré, me dije a mí mismo en voz baja. Lo haré solo, si es necesario. Y con esa decisión, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La oscuridad no era el final, era solo el comienzo de un nuevo camino. Uno que debía recorrer sin la sombra de Eloís, sin la mentira que había construido. Al menos, esa noche, al menos, había algo que podía llamar mío. Mi voluntad de seguir adelante. El día siguiente llegó como un espectro, cubriendo la ciudad con su gris melancolía. La luz del sol apenas penetraba entre los edificios de Manhattan, y las calles, siempre bulliciosas, parecían sumidas en una calma inquietante. Era como si el mundo a mi alrededor estuviera reflejando el caos que dominaba mi interior. Me levanté temprano, sin ninguna razón en particular, pero con un propósito indescifrable. Algo dentro de mí me empujaba a seguir adelante, a salir de la espiral de desesperación que me había envuelto las últimas semanas. No sabía hacia dónde ir, pero el simple hecho de caminar por la ciudad me ofrecía una pequeña dosis de control. Como si pudiera apoderarme de al menos una parte de mi vida. El apartamento estaba vacío, y las paredes, que alguna vez estuvieron llenas de promesas, ahora solo me recordaban lo que había perdido. Todo lo que había construido parecía desmoronarse. Y Eloís, con sus mentiras, había sido la chispa que encendió el fuego que consumió todo a su paso. Sentía una rabia silenciosa, una rabia que no me permitía gritar, pero que me quemaba desde adentro. Cada paso que daba por las calles de Nueva York era una lucha. Una batalla interna entre la tristeza y la furia, entre el dolor y la necesidad de liberarme de todo lo que me mantenía atado a esa vida de mentiras. Decidí ir al trabajo, aunque mi mente no estaba en ello. El caso en el que estaba involucrado. Los trámites legales que debía revisar. Todo eso parecía tan irrelevante ahora. No podía concentrarme en nada más que en la sensación de vacío que sentía cada vez que pensaba en Eloís. La forma en que me miraba. La forma en que me decía que me amaba. Cuando todo eso había sido una farsa. La visión de su rostro, su voz, incluso su perfume, todo me perseguía. Sentía que el amor que había creído tener era una ilusión que había creado en mi mente. Un espejismo que se desvaneció en el momento en que ella me dejó. Cuando llegué a la oficina, el bullicio habitual me recibió como un muro de indiferencia. Todos estaban concentrados en sus propios problemas.
En sus propios casos. El sonido de las máquinas de escribir y las voces de los abogados me parecían lejanas. Como si todo estuviera ocurriendo en otro mundo. Me senté en mi escritorio. Con la cabeza llena de pensamientos contradictorios. El teléfono sonó varias veces. Pero ni siquiera me molesté en contestar. Todo parecía tan ajeno, tan distante. Pero entonces, cuando menos lo esperaba, Erik Erikson, mi jefe, apareció en mi oficina. Su presencia imponente llenó la habitación. Y por un momento, me sentí como un niño atrapado en una mentira. Erik no era solo un abogado exitoso. Era la personificación de lo que yo quería ser. De lo que pensaba que debía ser. Su mirada calculadora se posó sobre mí. Y no tuve que decir nada para que él notara que algo no iba bien. ¿Qué te pasa, Stillman? Preguntó con una dureza que no podía ocultar. No eres el mismo. Tu mente está en otro lugar. Estás perdiendo el enfoque. Su voz, que siempre había sido firme y clara, ahora resonaba como una sentencia. Lo que tienes que hacer es dejar que el dolor pase. Olvidarte de todo eso. Y concentrarte en tu trabajo. Tienes talento. Walter, no dejes que esto te destruya. Me miró con una intensidad que casi me hizo temer. Sabía que tenía razón. Sabía que el dolor de la traición de Eloís me había debilitado. Pero también sabía que, si no hacía algo para superarlo, seguiría siendo prisionero de mi propia rabia. En ese momento, algo dentro de mí cambió. De alguna manera, sentí que había llegado a un punto de inflexión. Podía seguir lamentándome, hundido en el dolor de lo que había perdido. O podía tomar control de mi vida. No quería ser el hombre que había sido en los últimos días. El hombre derrotado por las mentiras de una mujer que no valía la pena. No quería ser el hombre que seguía mirando hacia atrás, llorando por lo que ya no tenía. Quería ser el hombre que avanzaba. El hombre que tomaba las riendas de su destino. Y aunque no sabía cómo lo lograría, sabía que tenía que intentarlo. Salí de la oficina de Erik con una decisión firme en mente. Mi camino no iba a ser fácil. Y mi corazón aún estaba roto. Pero tenía que reconstruir mi vida. Paso a paso, sin mirar atrás, decidí que no me dejaría consumir por el pasado. No importaba cuán difícil fuera. Tenía que encontrar la forma de avanzar. La ciudad de Nueva York, que antes me parecía fría y distante, ahora parecía ofrecerme una oportunidad de redención. Era hora de dejar de ser el hombre que había sido. El hombre que vivía en la sombra de lo que no podía controlar. En los días que siguieron, me sumergí en mi trabajo como nunca antes. Las horas de oficina pasaban rápidamente. Y me encontraba concentrado en los casos de quiebras con una intensidad que nunca había experimentado. Cada expediente que revisaba, cada documento que firmaba, me recordaba que aún tenía algo que ofrecer. Erik me observaba desde su oficina con una mezcla de aprobación y escepticismo. Pero, para ser sincero, ya no me importaba lo que pensara de mí. Ya no me importaba lo que pensara nadie. Solo me importaba a mí, mi futuro, y mi voluntad de seguir adelante. La rutina me dio un propósito. Un escape de la tormenta emocional que aún rugía en mi pecho. Pero, a pesar de todo el trabajo, la soledad seguía acompañándome en cada paso. Por las noches, cuando la ciudad se sumía en su sueño, yo me encontraba despertando en mi apartamento vacío, escuchando el eco de mis propios pensamientos. Las memorias de Eloís seguían acechando en las sombras, pero con cada día que pasaba, su presencia en mi vida se desvanecía un poco más. Fue una tarde de jueves, mientras revisaba unos documentos en mi escritorio, cuando mi teléfono vibró. La pantalla mostraba un número desconocido. Lo deseché al principio, pero algo en mi interior me hizo contestar. La voz al otro lado de la línea me geló la sangre. Walter,
Soy Eloís, dijo con una suavidad que me hizo estremecer. Necesito hablar contigo. Algo dentro de mí se rompió nuevamente. Pero esta vez, no era la tristeza ni el dolor lo que sentía. Era la ira de saber que, después de todo lo que había pasado, ella todavía pensaba que podía volver a mi vida como si nada hubiera sucedido. No podía creer lo que escuchaba. Sin embargo, antes de que pudiera contestar, Eloís continuó. Te debo una explicación. Walter, sé que lo que hice estuvo mal. Pero quiero hablar contigo. Necesito explicarte todo lo que pasó. Por un momento, mi mente dio vueltas, enfrentándose al dilema de si debía escucharla o cortar de una vez por todas esa parte de mi vida. Pero luego, algo dentro de mí se dijo, no más. Ya no. Esta vez, soy yo quien tiene el control. Colgué el teléfono sin decir una palabra, dejando que el silencio llenara la habitación. Al hacerlo, supe que había tomado la decisión correcta. Ya no era el hombre que se dejaba arrastrar por los sentimientos de otros. Ya no era el hombre que vivía a la sombra de lo que no podía controlar. Ahora, era un hombre que decidía su destino. Un hombre que, por fin, entendía que el verdadero poder residía en la capacidad de dejar ir lo que nos hacía daño. La ciudad de Nueva York seguía adelante. Pero yo también lo haría. El silencio en el apartamento era ensordecedor. Pude escuchar mi respiración pesada y el latido de mi corazón acelerado mientras dejaba el teléfono a un lado. No más. Ya no iba a ser el hombre que se dejaba arrastrar por la manipulación de Eloís. Su llamada, sus palabras vacías, sus disculpas que nunca habían tenido valor. Todo eso ya no importaba. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Y aunque no sabía qué futuro me esperaba, sabía que debía dejar atrás lo que ya no me pertenecía. Me levanté de la silla. La madera crujió bajo mis pies al caminar hacia la ventana. Manhattan se extendía ante mí, con sus luces titilantes como pequeñas estrellas atrapadas entre el concreto. En ese momento, la ciudad parecía menos feroz, menos fría. Algo en el aire había cambiado. Como si, de alguna manera, yo también estuviera comenzando a entender la ciudad en la que había llegado a vivir. No era la misma ciudad que me había recibido, llena de promesas vacías y de un futuro incierto. Ahora la veía con ojos diferentes, con una claridad que antes no tenía. La angustia de la ruptura seguía ahí, pero ya no era la misma. En lugar de arrastrarme en ese dolor, decidí enfrentarlo. El viaje de autodescubrimiento había comenzado, y aunque no tenía idea de cómo se desarrollaría, sentía que el primer paso estaba dado. Ya no dependía de Eloís para definir quién era yo. Ya no necesitaba sus palabras para validar mis decisiones. Había llegado a un punto en el que la única validación que necesitaba era la mía propia. En ese preciso momento, me di cuenta de que la verdadera redención no dependía de nadie más que de mí mismo. No se trataba de ser perdonado, ni de encontrar la manera de hacer las paces con el pasado. Se trataba de seguir adelante, de reconstruir mi vida desde los cimientos. Al día siguiente, me sumergí de lleno en mi trabajo, como si no hubiera nada más en el mundo que la firma de esos documentos. La firma de abogados en la que trabajaba. El departamento de quiebras. No era exactamente el lugar que me hubiera imaginado, pero era el lugar donde estaba. Los casos eran complicados, largos y muchas veces desmoralizantes. Pero eso no me afectaba de la misma manera. Cada vez que firmaba un documento, sentía que estaba sellando una nueva parte de mi vida. Cada caso era una oportunidad para demostrarme a mí mismo que podía. Que aún tenía valor. Mientras otros se quejaban de los casos tediosos y los clientes problemáticos. Yo encontraba una extraña satisfacción en el trabajo.
Era como si cada tarea que realizaba me acercara más a mi objetivo de reconstruir lo que había perdido. Pero, como siempre sucede, los ecos del pasado no se desvanecen tan fácilmente. En mi mente seguía resonando la figura de Eloís, la mujer que había creído que sería mi futuro. Y ahora era solo una sombra que se desvanecía a medida que avanzaba. No la extrañaba, no la quería de vuelta. Pero su traición, su manipulación, su fría indiferencia, aún me golpeaban como un recordatorio constante de lo que había perdido y de lo que había sido capaz de soportar. Sin embargo, estaba determinado a no dejar que su imagen me definiera. No quería ser el hombre roto que pensaba que nunca volvería a levantarse. Fue entonces cuando Erik Erikson, mi jefe, me citó a su oficina. Su mirada, siempre tan penetrante, me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Erik había sido una figura importante en mi vida profesional. Y aunque siempre había sido un hombre reservado y exigente, había algo en él que me daba confianza. No sabía si sus palabras serían duras o alentadoras, pero estaba preparado para escucharlas. Él había sido testigo de mis primeros días en la firma, de mi crecimiento y de mis dificultades. Ahora, parecía querer ver hasta dónde podía llegar. Stillman, comenzó con su voz grave y precisa. Sé que no has estado en tu mejor momento últimamente. Estás perdiendo algo de la chispa que te hacía destacar al principio. Lo sé porque lo he visto antes en otros abogados. Pero quiero que entiendas algo. Me miró fijamente, como si evaluara mis reacciones antes de continuar. El trabajo duro no lo es todo. Si sigues arrastrando lo que te ha pasado fuera de las oficinas, te vas a perder. Todos tenemos nuestros demonios. Pero no puedes dejar que esos demonios definan lo que eres. No importa lo que pasó con Eloís, ni con ese desastre emocional que has estado cargando. Aquí, en esta firma, somos un equipo, y lo que necesitas hacer es recuperarte. No solo para ti, sino para el trabajo que tenemos por delante. Tienes potencial, Stillman, más de lo que crees. Sus palabras, aunque duras, me calaron hondo. Me sentí como si de repente me hubieran sacudido de mi letargo emocional. Sé que es difícil, continuó Erik, pero cada uno de nosotros tiene que decidir cuándo dejar de ser la víctima de nuestra propia historia. No quiero que te conviertas en eso. Walter, yo ya he visto cómo acaba eso. La frase se quedó flotando en el aire. Y por un momento, me sentí como si estuviera mirando un espejo. Él tenía razón. No podía seguir siendo el hombre que lloraba por lo que había perdido. Tenía que ser el hombre que aprovechaba lo que tenía. Y lo que tenía ahora era una oportunidad de rehacer mi vida. Una vez más, dejé la oficina de Erik con una sensación de claridad que no había tenido en mucho tiempo. No importaba lo que había pasado, ni las traiciones que había sufrido. Lo que realmente importaba era lo que yo decidiera hacer con mi vida a partir de ese momento. ¿Iba a quedarme estancado, arrastrándome en el dolor y la ira? ¿O iba a aprovechar la oportunidad de reconstruir todo lo que había perdido? Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que dejar ir el pasado, enfrentar mis miedos, y sobre todo, encontrar un propósito en lo que estaba construyendo. Durante los siguientes días, me sumergí de lleno en mi trabajo. Cada caso que tomaba, cada reunión que tenía, era una oportunidad para demostrarme a mí mismo que podía ser mejor. Pero también comencé a darme cuenta de que no todo en la vida era trabajo. Tenía que hacer algo más para sanar. Algo que me permitiera encontrar paz. Mi primera decisión fue algo que nunca hubiera considerado antes. Comencé a correr. Nunca fui una persona muy activa. Pero algo dentro de mí me impulsó a ponerme unas zapatillas deportivas y salir a la calle. Al principio, era solo una forma de desahogar la tensión acumulada. De liberar mi mente.
Pero pronto me di cuenta de que correr se había convertido en mi terapia. Cada paso que daba me alejaba más del hombre que había sido y me acercaba al hombre que quería ser. Una tarde, mientras corría por el parque cercano a mi apartamento, vi algo que me hizo detenerme. Era Amanda Moscovich, una colega que había conocido a través de la firma. Aunque habíamos trabajado juntos en algunos casos, nunca habíamos tenido una conversación profunda. Sin embargo, en ese momento, ella me miró y sonrió. Y algo en esa sonrisa me hizo sentir que, tal vez, no estaba tan solo como pensaba. Amanda era una mujer que siempre parecía tener todo bajo control. Y su presencia tranquila me dio una sensación de calma que hacía tiempo no experimentaba. Nos saludamos brevemente, y aunque no dijimos mucho, su presencia me dio una esperanza nueva. Tal vez había algo más en la vida que el trabajo y el dolor. A partir de ese momento, comenzamos a vernos más. Amanda me habló sobre su vida, sobre sus propios desafíos, y poco a poco comencé a darme cuenta de que no todo en la vida era una lucha. Había momentos de luz, momentos en los que podías encontrar consuelo en la compañía de otro ser humano. Aunque mi corazón aún llevaba las cicatrices de la traición de Eloís. Sentí que, con el tiempo, tal vez podría sanar, tal vez, solo tal vez, había esperanza para mí, y esa esperanza no venía de lo que había perdido, sino de lo que podía encontrar si me atrevía a seguir adelante. Cada día que pasaba, me encontraba más enfocado en mi trabajo y en las nuevas relaciones que estaba cultivando. No sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba tomando el control de mi vida. De alguna manera, la ciudad ya no me parecía tan grande ni tan fría. Manhattan, con su bullicio y su caos, se había convertido en un escenario de posibilidades. Las heridas del pasado seguían siendo parte de mí, pero ya no eran lo único que me definía. Y mientras avanzaba por las calles de la ciudad, con la mente llena de pensamientos de superación y redención, supe que, finalmente, había encontrado la manera de seguir adelante. No solo como el hombre que había sido, sino como el hombre que había decidido ser. Y esa era la victoria más grande de todas. La noche estaba tranquila. El sonido lejano de los coches en la ciudad y las luces de Nueva York, siempre brillantes, parpadeaban como pequeños faros de esperanza en un mar de sombras. A pesar de la calma aparente, mi mente seguía retumbando con el eco de lo vivido, de lo que había perdido y de lo que había ganado. Había sido un largo camino, una travesía que me había llevado desde el dolor profundo de la traición hasta el punto en el que me encontraba ahora, buscando no solo un nuevo propósito, sino una nueva versión de mí mismo. Esa tarde, después de semanas de trabajo y de silencio interior, decidí darme un respiro. Amanda había sido una presencia constante en los últimos días. Su compañía había sido como una brisa fresca, una que se filtraba entre las grietas de mi alma rota, dándome espacio para respirar. Su comprensión, sin juzgar ni presionar, me había permitido empezar a ver la vida de una forma diferente. No de la manera en que lo había hecho antes, con el miedo a perder lo que no se puede controlar, sino con la idea de que, al final, las decisiones que tomamos son las que nos definen, y no las circunstancias que nos rodean. Caminé por las calles de Manhattan esa noche con una ligera sensación de liberación. La ciudad, siempre tan abrumadora, ahora me parecía un lienzo en blanco. En lugar de ser un espectador de mi vida, comencé a sentirme como el creador de mi propio destino. Las luces de la ciudad no me cegaban como antes. No me hacían sentir insignificante ni perdido en el caos. Al contrario, me daban una sensación de pertenencia, de que todo estaba en su lugar, o por lo menos, que lo estaba intentando. Amanda y yo comenzamos a vernos con más frecuencia.
compartiendo conversaciones profundas y a veces ligeras, llenas de risas y confidencias que, para mi sorpresa, se convirtieron en momentos de sanación. No era solo su apoyo lo que me impulsaba, sino también su capacidad de vivir con una intensidad tranquila, como si supiera que la vida no siempre es un juego de poder o control, sino un viaje que se hace mejor cuando se enfrenta con la honestidad de ser uno mismo. Sin embargo, a pesar de la paz que sentía a su lado, el dolor de lo que había vivido no desaparecía por completo. A veces, por las noches, cuando la soledad volvía a apoderarse de mi mente, pensaba en Eloís, recordaba su risa, su voz, sus promesas vacías que se desvanecieron como el humo. Pensaba en lo que hubiera sido, en lo que podía haber sido, y el dolor comenzaba a invadir mis pensamientos. Pero, como siempre, la luz del día siguiente disipaba las sombras, y cada vez más me daba cuenta de que el futuro no tenía que ser una repetición del pasado. Un día, mientras caminaba hacia el trabajo, recibí un mensaje que cambió mi perspectiva para siempre. Era de Erik Erikson. Había sido un mentor para mí en muchos aspectos, pero su mensaje era directo. Más personal que profesional. Decía: Walter, tienes más en ti de lo que sabes. No dejes que la historia te arrastre hacia el fondo. Es hora de que tomes lo que es tuyo. Esas palabras resonaron en mi mente durante todo el día. Había estado siguiendo el flujo de la vida sin cuestionarme mucho sobre lo que realmente quería, sobre lo que necesitaba para sanar por completo. Erik había sido claro, pero sus palabras también me desafiaron. Tenía que hacer más, tenía que ser más, no solo para mí, sino para todos aquellos que, de alguna manera, me esperaban a través de mis decisiones. Al llegar a la oficina, decidí que era el momento de tomar el control de mi vida. El departamento de quiebras en el que trabajaba, aunque no era el más prestigioso, era mi oportunidad. Había demostrado que podía manejar los casos más complejos, que no me dejaba intimidar por la presión. Pero esa tarde, decidí que no solo me quedaría con lo que era cómodo. Tenía que avanzar, explorar nuevas posibilidades dentro de la firma. Nuevos caminos que podrían darme el verdadero desafío que había estado buscando. Esa noche, mientras cerraba mi ordenador y me preparaba para salir, Amanda me llamó. Su voz era suave, tranquila, pero había algo diferente en ella. Walter, tengo algo que decirte, comenzó, y pude escuchar la tensión en sus palabras. Creo que es el momento de que tomemos una decisión importante. Ya no podemos seguir en esta especie de limbo. Quiero ser clara contigo. No soy perfecta, pero quiero que lo que estamos viviendo, sea real. Las palabras de Amanda me golpearon con una mezcla de sorpresa y alivio. Había esperado que en algún momento esta conversación llegara, pero no me esperaba que fuera tan directa. De alguna manera, su sinceridad me hizo sentir que finalmente podría abrirme de nuevo, a pesar del miedo que llevaba en el corazón. Lo que sentía por ella era más que una relación superficial, era un espacio en el que podía ser yo mismo. Un espacio en el que no tenía que esconderme. Esa misma noche, tomamos la decisión de dar un paso hacia adelante. No sabíamos qué nos depararía el futuro, pero decidimos enfrentarlo juntos. Decidimos seguir adelante, no solo como pareja, sino como individuos que se apoyaban mutuamente en un camino que ambos necesitábamos recorrer. Con el paso de las semanas, mi vida comenzó a reorganizarse. Mi trabajo, que había sido la fuente de mi frustración y mi vacío, se transformó en algo más. Comencé a tomar más responsabilidades, a asumir un papel más activo dentro de la firma. Había demostrado que no solo podía sobrevivir en Nueva York, sino que también podía prosperar. Los casos de quiebras seguían siendo complicados,
pero ya no me veían como un simple abogado novato. Había ganado el respeto de mis compañeros, pero más importante aún, había ganado el respeto de mí mismo. Amanda y yo continuamos viéndonos con más frecuencia. Nuestra relación, que había comenzado de manera tímida y cautelosa, se convirtió en una asociación profunda y sincera. Ya no había lugar para las dudas, para los temores que me habían acompañado en el pasado. Juntos, comenzamos a construir una vida más allá del dolor, más allá de las cicatrices que ambos cargábamos. Un día, mientras caminábamos por el parque, Amanda me miró y sonrió de esa manera tranquila y segura que siempre me había cautivado. Walter, dijo, sé que hemos pasado por mucho, pero quiero que sepas algo. Eres más de lo que crees. Eres más fuerte de lo que nunca imaginaste. Esas palabras, en su sencillez, me llegaron más profundo de lo que había esperado. En ese momento, comprendí que mi vida no se trataba de ser el hombre que había sido, el que había sufrido por el amor perdido. Se trataba de ser el hombre que había elegido reconstruirse, el hombre que había tomado la decisión de no ser definido por el pasado, sino por las elecciones que haría en el presente. Así, la ciudad de Nueva York, que alguna vez me había parecido una jungla de concreto, se convirtió en el escenario de mi renacimiento. Ya no era el hombre que caminaba solo entre las sombras de la traición. Ahora, con Amanda a mi lado, y con el trabajo que tanto me había costado construir, sabía que el futuro estaba lleno de posibilidades. Todo lo que había perdido ya no importaba. Lo que realmente importaba era lo que había encontrado dentro de mí mismo. Y con esa claridad, supe que, finalmente, estaba listo para enfrentar el mundo con una nueva perspectiva. Una perspectiva que no se basaba en lo que había sido, sino en lo que podía llegar a ser. El sol comenzaba a ponerse sobre Manhattan, tiñendo el cielo de tonos dorados y anaranjados. Y mientras caminaba a su lado, sentí que, por fin, el camino que había recorrido me había llevado al lugar que siempre había buscado, a un futuro lleno de esperanza, a una vida que ahora tenía sentido, a un amor que, por fin, era real.